Buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos hoy en Conferencia Vampiro. En verdad, muchísimas gracias por su asistencia y pues estamos hoy de plácemes la firma legal SMT Gómez Mol Jurídico que preside su servidor, el maestro Jorge Gómez, porque vamos a dar inicio a un conjunto de conferencias durante todo este 2023 relacionadas con el análisis del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Vamos a ir analizando cada uno de los artículos, vamos a hacer búsquedas interesantes de algunas tesis aisladas y jurisprudenciales relacionadas con los artículos, además de los temas que vamos a desarrollar, a ampliar en un sentido de análisis para que podamos entender todas las figuras penales que existen en este código. Cabe señalar que estas figuras que vamos a estar viendo, pues son similares a los códigos penales de sus entidades federativas y para empezar, pues invitarlos cordialmente a que nos indiquen en el chat de qué estados nos visitan, si son de la Ciudad de México, si son del Estado de México, y bueno, pues ponerlo en el chat, por favor, y agradecerles su presencia. Uno de los principios del derecho penal es el análisis de la conducta humana cuando se encuadra estos en unos hechos y que la ley señale como delito. Muchos de esos factores son un conjunto de actuaciones que nos va a ayudar a entender cuándo cuándo es considerado un delito unos conjunto de hechos y lo más importante, cuándo se suscitaron, dónde va a haber una correspondencia o va a tener facultades el Tribunal de la Ciudad de México en su caso o tribunal en otra entidad. ¿Te gustaría conocer cuáles son esos factores que encuadran, cuáles son esos términos que son principios generales de lo que son las garantías penales y lo que es la ley penal? Pues bueno, hoy durante toda la conferencia vamos a ver esos temas y los invitamos cordialmente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y además dejen un comentario. También los invitamos cordialmente a que pertenezcan a los grupos Vampiro. Por favor, si pueden subir su número telefónico, van a integrarse a nuestros grupos donde ahí informamos de las conferencias, de cualquier actividad académica que tenemos, sobre todo las gratuitas, y también pues los invitamos a que conozcan diversas publicaciones relacionadas con libros, con temas, las tesis de los viernes, infinidad de temas. Lo que sí está prohibido son los temas hablar bien, hablar mal del gobierno, eso está prohibido, es una expulsión inmediata, pero esos grupos están en verdad muy buenos porque nos abocamos exclusivamente a lo que es de la cultura jurídica que tanta falta nos hace como mexicanos. Y también, bueno, pues todo lo que engloba, ¿no? Libros, revistas, muchísimas cosas que vemos ahí y que también lo checamos en los chats. Uno de los éxitos de los chats de los grupos vampiro ha sido la comunicación que tienen abogados de diferentes estados. Por ejemplo, nos hemos encontrado con asuntos que han estado en Baja California, en Yucatán, en Veracruz, en Chiapas, donde se comunican los abogados y bueno, pues ellos lo que hacen es llevar asuntos, ¿no? En conjunto o en su caso, ayudarse en algún exhorto, también ver opiniones en materia laboral, civil, mercantil. Y bueno, pues son muchísimas situaciones, muchas preguntas, en verdad, pues preguntan diferentes situaciones que se van suscitando en sus asuntos y bueno, pues ahí entre todos nos cooperamos en opiniones para poder darle un poco de camino, ¿no? A nuestro compañero o compañera abogado o abogada que lo necesite. Y pueden preguntarse, en verdad, el no saber es también, el saber decir no sé es muy importante en nuestra carrera porque eso nos va a ayudar a que aprendamos más. También pueden subir si gustan su correo electrónico para enviarles esta presentación, la de la semana pasada.
Ahorita no tuve tiempo de enviárselas, pero sí se las voy a enviar. También los que faltaron de integrarse a los grupos, los voy a sumar. Esto de que vamos a tener ya pues más seguido conferencia de vampiro, otros temas durante la semana. Vamos a ver cuestiones civiles, vamos a ver cuestiones de derecho romano, muchísimas cosas que a ustedes les va a encantar. Por favor, suscríbanse al canal. Vamos a seguir subiendo cultura jurídica, invitarlos también a que suban su correo electrónico y en su caso también suban su número telefónico. Bueno, vamos a poner nuestra presentación de hoy, que es, como ya lo dije, el análisis del Código Penal de la Ciudad de México, pero vamos a tener lo que son principios y garantías penales y la ley penal. Son los primeros, artículos de dicho ordenamiento legal. Y bueno, nada más para confirmar, licenciada Angélica, gracias por tu presencia, te lo agradezco muchísimo. Nada más, ¿me puedes indicar si ves la presentación, por favor? Haz así con tu mano. Ahorita estamos en modo silencio, no pueden ustedes abrir el micrófono. Y bueno, pues ya en su momento haré las preguntas y respuestas relacionadas con la conferencia. Bueno, pues iniciamos. Hoy estamos de plácemes, iniciamos esta nueva aventura que vamos a tener. Bueno, el principio del Código Penal señala lo que es el libro primero, las disposiciones generales, título preliminar, precisamente el de los principios y garantías penales. Bueno, el artículo primero habla ya del principio de legalidad. Recuerden que esto que estamos viendo durante todo lo que estemos analizando en este código es un similar a su código de su entidad federativa. Nosotros vamos a iniciar con la Ciudad de México, posteriormente veremos qué estado vamos a hacerlo. Vamos a tener conferencias de aquí hasta por muchos años y van a quedar grabadas en nuestro canal de YouTube para que la puedan disfrutar posteriormente. Bueno, ¿qué habla del principio de legalidad? Artículo primero del Código Penal de la Ciudad de México, bueno, Distrito Federal o Ciudad de México, que bueno, primero comentarles que yo no he entendido por qué no le han cambiado el nombre, pero bueno, eso ya no nos concierne a nosotros. A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción o omisión expresamente previstas como delito en la ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas señale la ley y la ley penal o la medida de seguridad que se encuentren igualmente establecidas en esta. Todo lo que contenga el Código Penal con respecto a los supuestos delictivos, que obviamente concurran los hechos, por esto que le llamamos que los hechos se adecúen al tipo penal, pues obviamente tendrán que ver con este código. Y también las medidas de seguridad, algo en contrario a lo que comenta el artículo primero del principio de legalidad, pues va a ser considerado fuera del ordenamiento legal y obviamente sería totalmente ilegal. Tiene que precisamente decir esa conducta, qué es lo que señala el código, además de sus medidas de seguridad. Esto en base a lo que establece el Código Penal. Vamos con el artículo 2, principio de tipicidad y prohibición de la aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón. No podrá imponerse pena o medida de seguridad si no se acredita la existencia de los elementos de la descripción legal del delito que se trate. Queda prohibida la aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón de la ley penal en perjuicio de persona alguna. Bueno, ¿qué nos indica este principio? Pues bueno, primero, que debe de haber una acreditación de la existencia de los elementos de la descripción legal. ¿Esto qué quiere decir? Los elementos del tipo penal. O esto que lo podrán ver en diferentes cápsulas que ya tengo en mi canal de YouTube relacionadas con la teoría del delito. Ustedes se acuerdan, ¿no? De que cuántos elementos hay, que es antijuricidad, conducta o su elemento negativo o la ausencia de conducta, la punibilidad, diversos elementos que ustedes los van a encontrar en esas conferencias, pues bueno, tienen que cumplir los elementos de la descripción penal y además queda prohibido hacer un análisis analógico o por mayoría de razón
que sea en perjuicio de la persona. Eso está prohibido en el Código Penal de la Ciudad de México. Entonces, ya empezamos a conocer cuáles son los factores importantes en el principio de este ordenamiento. Ahora, continuando con el artículo 2, la ley penal solo tendrá efectos retroactivos y favorece al inculpado cualquiera que sea la etapa del procedimiento, incluyendo la ejecución de la sanción. En caso de duda, se aplicará la ley más favorable. Aquí estamos hablando ya apenas vamos en el artículo 2 y ya empezamos con detalles importantes. Fíjense, porque es importante hacer un análisis completo de este ordenamiento legal. Esto para los que nos dedicamos en materia penal. Fíjense, ¿les suena a ustedes lo que la palabra retroactividad, la retroactividad de la ley que establece nuestra Constitución? Pues bueno, es esta parte. Y no hay que olvidar que también tenemos lo que es el principio por persona, que establece que se debe de aplicar la ley más favorable para el sujeto. Entonces, partiendo de esos principios constitucionales y de los tratados internacionales que México tiene firmados y ratificados en materia de derechos humanos, pues es importante ver que sí existe su aplicación ya en los códigos, en las leyes de los estados, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tenemos lo que es en el artículo, y apenas vamos en el artículo 12. Entonces, es importante, no se debe de aplicar. Y aquí hay algo que a mí me encantó. Dice, en cualquier etapa del procedimiento, incluyendo la ejecución de la sentencia. Entonces, si existe una ley, por ejemplo, ahorita y una persona es procesada por el delito de robo, un ejemplo, lo sentencian a 10 años, ¿no? Que es la pena mínima. Y de repente hay un cambio de ley y ahora resulta que la pena mínima por robo es de 8 años, pues se tendría que hacer el procedimiento para que de esos 10 años que ya está sentenciado, ahora no le apliquen 10, le apliquen solo 8, porque eso es la ley más favorable en este caso, pues ya al sentenciado. Entonces, fíjense la trascendencia que puede tener esto y apenas vamos en el artículo 2. Esa es la importancia del análisis y bueno, esto fue lo que me llevó a mí a hacer estas conferencias totalmente gratuitas para todos ustedes. Si te quieres conocer otra parte que es muy esencial, sobre todo lo que es la validez personal, la validez temporal, muchísimos factores que tienen que ver con la ley, quédate en nuestro video. Quédate, suscríbete a nuestro canal de YouTube, no olvides dejar un comentario y dejar un like. Muchísimas gracias. Y continuamos ahora con lo que es el artículo 3. Prohibición de la responsabilidad objetiva. Para que la acción o la omisión sean penalmente relevantes, debe realizarse dolosa o culposamente. Recuerden que un delito es la acción o omisión que señala la ley. Puede ser por acción o por dejar de hacer, que, bueno, lleva una consecuencia penal. Y esta acción o lo dejar de hacer, que es la omisión, puede ser dolosa o puede ser culposa. Aquí hay de dos lados, o es doloso o es culposo. Y bueno, doloso es cuando pues tiene pleno conocimiento, va a provocar un daño, sabe perfectamente que se va a producir un efecto que va a provocar un problema a otra persona, en este caso el daño, y culposamente es de que pues no realizó alguna acción para poder evitar que un suceso dañe a otra persona o a una institución. Un ejemplo muy claro es cuando tú tienes un vehículo, no lo arreglas y se te fallan los frenos y ¡pum! Atropellas a alguien, pues tú no quisiste que esa persona tuviera esa lesión o en su caso que muriera, no fue tu intención morir, pero no revisaste tu carro, entonces tienes un grado de culpabilidad, lo cual ya un juez determinará cuál sería la sanción. Ahora tenemos el principio, el artículo 4, que es el principio del bien jurídico y de la antijuricidad material. Ya no estamos metiendo en temas que están relacionados con la teoría del delito. Para que la acción o la omisión sean consideradas delictivas, se requiere que lesionen y pongan peligro
sin causa justa el bien jurídico tutelado por la ley penal. La ley penal siempre va a tener un bien jurídico tutelado para las personas o para una institución o para una organización. Hay que recordar que se pone en peligro un bien tutelado, pues puede ser el cuerpo, puede ser la salud, puede ser por ejemplo, un bien, un carro, puede ser una casa, alguien que tiene una barda, ¿no? Por ejemplo, los bienes tutelados que tiene una persona, un ciudadano, pues obviamente los señala el Código Penal qué cosas no se deben de hacer porque son señaladas como delitos en una ley. Y ese tipo de actividades obviamente pues no la permite el código. Y ya ahí va a poner, si tú pones en peligro un bien jurídico tutelado, pues vas a tener una sanción. Entonces ya empezamos a meternos en antijuricidad, el bien jurídico tutelado, cuestiones que tienen que ver con la teoría del delito. Y como siempre pues, les he comentado que para entrar al sistema penal acusatorio y adversarial, pues primero sería leer un buen estudio de la teoría del delito, posteriormente leer el Código Penal y ahora sí le entramos a lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales en ese orden. Ya ahorita ya acabamos nuestras conferencias de teoría del delito que pueden encontrar en este canal de CMT Gómez Mol Jurídico y bueno, pues pueden hacer su estudio, conferencias muy buenas. Ahora vamos a pasar a lo que es el artículo 5º, principio de culpabilidad. No podrá aplicarse pena alguna si la acción o la omisión no han sido realizadas culpablemente. La medida de la pena estará en relación directa con el grado de culpabilidad, el sujeto respecto al hecho cometido, así como de la gravedad de este. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de graduación. Bueno, ¿cómo se va a graduar esa pena? Recuerden que todos los delitos se exponen, la penalidad será de 5 a 10 años, será de 10 a 20 años, ¿no? O sea, dependiendo el delito será la pena y eso lo establecen todos los códigos penales a nivel nacional. Aquí lo interesante es de que vean cómo ya están pensando desde el artículo 1 cómo se va a graduar esa culpabilidad. Tú eres culpable de un delito, no quisiste, no, pero no previste. Bueno, ¿qué tanto grado tienes de culpabilidad? O sea, eso se va a poder establecer. Yo les voy a poner un ejemplo. Una persona tiene una retroexcavadora, se dedica a la construcción, se sube a un carrito de esos que recogen tierra y bueno, pues va ahí en el carrito, ¿no? Y de repente, pues le falló el freno, X, Y, Z y se arranca el carrito y va a atropellar a otro trabajador. Bueno, ¿qué tan grado tiene la culpabilidad que lo manejaba? Digo, pues a lo mejor pudo girar a la derecha, pudo girar a la izquierda y no lo hizo y por eso lo atropelló o se estancó también el volante. Varios factores que van a entrar de que al final, bueno, ¿quién va a tener la culpa? Pues probablemente el que va a tener la culpa, pues es el mecánico que lo arregló o la empresa que debió de haberlo tenido al 100% en óptimas condiciones, pero también a lo mejor tuvo la culpa el conductor porque no giró el volante y sí servía girarlo, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí se va a ver el grado de culpabilidad de qué tanto. Entonces, a partir de ahí se va a poder determinar cuántos años sería la sanción. Este tipo de graduación es un análisis completo más, por ejemplo, cuando estás ya en la individualización de la pena, ¿no? Cuando ya el Ministerio Público ya logró la sentencia condenatoria, pero ahora hay que determinar cuántos años de prisión. Y ahí es cuando va a haber en los delitos culposos una graduación. Y ahí los argumentos, tú como abogado o abogada defensor o defensora, pues vas a tener que aventarte un verdadero análisis para poder determinar, bueno, cuál es el grado que va a tener y cuál es el óptimo. El punto aquí es de que, bueno, tú no decides los años, quien lo decide es el órgano jurisdiccional. Y a partir de ahí, pues vamos a determinar los años, lo cual como nosotros como abogados defensores tenemos que hacer un análisis que obviamente sea algo óptimo, ¿no? Que no sea exagerado, ¿no? Por ejemplo, y bueno, buscar que esa parte y hablar con los clientes, ¿no? Dices, ya está sentenciado, si ahora que se busca, que si le dan 10 años, pues buscar que le den 8, ¿no? Por ejemplo, o que apliquen el límite inferior, que sea la mínima.
Entonces, eso es muy complicado, se los voy a decir, porque cuando hay ya un conjunto de, de factores que sí eh, pueden tener un grado mayor de culpabilidad, digámoslo así, pues obviamente va a ser complicado que te bajen la sentencia, pero bueno, eso ya será cuestión de análisis y de argumentos en dicha audiencia. Tenemos ahora lo que es el artículo quinto, igual vamos a hablar del principio de culpabilidad. Igualmente se requerirá la acreditación de la culpabilidad del sujeto para la aplicación de una medida de seguridad. Y esta se impone accesoriamente a la pena y su duración estará en relación directa con el grado de aquella. Aquí es muy importante la acreditación de la culpabilidad. Esta acreditación obviamente va a formar parte del escrito de acusación desde ese momento, desde la vinculación a proceso por parte del Ministerio Público, en el cual, iniciando la etapa intermedia, pues ya va a definir cuál va a ser el delito, va a ser la pena que va a solicitar, y hoy en su caso, pues determinar alguna medida alternativa, que puede ser una suspensión condicional del proceso, puede ser un acuerdo reparatorio que todavía puede hacerse, o en su caso un procedimiento abreviado, que eso ya se dependerá dentro del procedimiento. Muchos procedimientos penales acaban en procedimiento abreviado, pues, toda vez porque se encuentran beneficios para el imputado. En este caso, ya en etapa intermedia ya sería acusado de que, pues bueno, puedes entrar en un procedimiento y todos esos medios alternativos, obviamente, antes de que inicie el juicio oral. Entonces, ahí es de la que esa acreditación, pues es donde va a tener ahí mucha importancia cómo los van a acreditar y lo más importante, si tienen las pruebas, si fueron los medios de pruebas, si son constitucionales o cuáles no. Existen luego, por ejemplo, medios de prueba que son violatorios de derechos humanos y no deben de formar parte del procedimiento. Entonces son muchos factores que se tienen que analizar y apenas les digo, vamos en el artículo quinto, o sea, es muy diferente a leerlo y no analizarlo, sino aquí lo vamos a leer y todo el código lo vamos a leer y todo lo vamos a ir desmenuzando, analizando para poder entender todas las figuras penales desde un punto de vista de análisis. En verdad, les aconsejo muchísimo, por favor, quien quiera participar en grupos vampiro, por favor suban su número telefónico para pertenecer a los grupos de WhatsApp y tengan conocimiento continuo de nuestras actividades académicas, además de todos los conjunto de cuestiones padres que vemos ahí en los grupos, ayuda de abogados en otros estados, exhortos y además de dudas jurídicas, ¿no? Que es lo que vamos haciendo. Los invitamos cordialmente al grupo de vampiros, también su correo electrónico por si quieren recibir esta presentación que estamos analizando en este momento. Igual, continuando con el artículo quinto, tenemos para la imposición de las otras medidas penales será necesario la existencia de al menos de un hecho jurídico, siempre de acuerdo con las condiciones personales del autor, hubiera necesidad de su aplicación en atención a los fines de prevención del delito que con aquellas pudiera alcanzarse. Pero bueno, aquí ya estamos hablando de que pues existen los hechos, serán de análisis los hechos para primero determinar si están adecuados a un tipo penal, si existe dolo o fue culposo el delito, y bueno, pues todos los diversos factores que van a integrar para ya en el proceso, durante lo que sería primero vinculación a proceso, bueno, con antelación a lo que sería una control de detención, si es su caso, formulación de imputación, vinculación a proceso, ya llegando a la etapa intermedia para hacer todos los preparativos o todas las acciones necesarias antes del inicio del juicio oral. Entonces, bueno, pues ya vimos esa parte. Bueno, ahora, todo este conjunto de artículos son muy importantes poderlos revisar si existe una tesis, ¿no? Es importante conocer si algún artículo en particular tiene una tesis de la Suprema Corte de Justicia Nacional. Bueno, ¿cómo podemos buscar una tesis? Ahorita les voy a explicar cómo. Voy a buscar no busqué en el primero, segundo y tercero porque no hay, pero en el quinto sí hay. Y vamos a buscar una tesis. Bueno, ¿cómo la hacemos? Primero voy a dejar de compartir para poner nuestra página de internet y cómo buscar una,
tesis, sea tesis aislada o jurisprudencial, que tengamos, ¿no? De la Suprema Corte. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer, pues tenemos nuestra página que tenemos aquí de internet. Nada más si lo ven bien, licenciado Alfonso, ¿sí se ve bien la página de internet? Nada más hágame así con la mano. Sí, sí se ve bien. Licenciado José Antonio, ¿se ve bien? Licenciada Ángeles, ¿se ve bien? La página, ok, bueno. Pues nos vamos aquí a nuestro famoso San Google y le vamos a poner Juris Lex, ¿no? Juris Lex le ponemos y nos va a mandar esta página que ven del lado izquierdo. Se llama Juris Lex de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Bueno, le damos clic y nos va a mandar aquí. Está dividido por temas. Si lo ven rápido, es constitucional, amparo, civil, fiscal, laboral y de seguridad social, mercantil, penal, propiedad intelectual, agrario, administrativo, competencia económica, financiera, ambiental, igualdad de género, niñas y niños y adolescentes, pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y afromexicanas. Entonces, estos son conjuntos de ordenamientos. Aquí ustedes pueden buscar cualquier artículo, por ejemplo, de un código civil, de un código fiscal, de la ley de amparo, de mercantil, de derecho laboral. Aquí pueden buscarlo. Nosotros vamos a abocarnos en lo penal. Si ustedes ubican aquí en penal y le dan un clic, les va a salir una pantallita en la cual dice consultar por ordenamiento o consulta de tesis. Nosotros le vamos a dar en consulta por ordenamiento porque estamos analizando el Código Penal de la Ciudad de México. Entonces le ponemos aquí qué legislación es la que estoy estudiando. Pues yo estoy estudiando en este momento el Código Penal de la Ciudad de México. Nomás le voy a poner Código Penal para que ustedes se den cuenta que aquí están todos los códigos penales del México. Aquí está estado de Aguascalientes, Baja California, Chiapas. Entonces, si tú, por ejemplo, si eres de Chiapas y quieres saber qué dice el artículo 30 de un delito X y quieres saber si hay jurisprudencia, tendrás que hacer lo que estoy haciendo ahorita. Yo me voy al Código Penal para el Distrito Federal, que es el que estamos analizando ahorita. Y bueno, yo quedé que según vamos a ver si el artículo 5 tiene alguna tesis. Entonces, aquí donde dice el articulado, del lado es que le voy a poner artículo 5. Le pongo artículo 5, ya estoy en lo que es el Código Penal del Distrito Federal. Y me tiene aquí que artículos, bueno, no me pone ahí artículos. Aquí están. Vamos a darle acá abajo porque aquí me mandó hasta el 78. Vamos a ver que me ponga el primero. Que me ponga el artículo primero. Y lo primero aquí está. Espérame tantito. Y aquí me mandó otro lado. Aquí, primero dejen que me ponga aquí el artículo para que ustedes lo puedan ver. Permítanme un segundo. Nos regresamos aquí a ordenamientos, regresamos al código del Distrito Federal, volvemos a ingresar aquí. Y del lado izquierdo ustedes verán que ya vienen, ¿no? Artículo primero, segundo, tercero. Los que están en gris significa que no hay jurisprudencia, no hay una tesis aislada ni una tesis jurisprudencial. Pero en el 5 sí hay. Los que están en negritos, yo me quiero esperar hasta el quinto. Yo le doy clic a este artículo 5 que estamos viendo que es el principio de culpabilidad, donde dice no se podrá aplicar pena alguna si la acción o la omisión o no ha sido realizadas culposamente. Igualmente se requerirá la acreditación de la culpabilidad. Este artículo ya lo leímos en nuestra presentación. Pero vamos a ver si tenemos jurisprudencia. Miren, en este caso tenemos una tesis aislada de la nueva época y una tesis aislada igual de la novena época, que una habla de la culpabilidad para determinar o no o debe tomarse y inimputables, ¿no? La imposición de una medida de seguridad. Estas tesis, como están en gris, son tesis aisladas. Si yo le doy clic, me va a mandar, esta es la tesis. Y aquí tiene su registro digital. Bueno, si yo tengo esta tesis aquí, pues la leo y todo, y veo que no hay ningún problema, pues le doy lectura, imputable exposición, y X y Y la leo, ¿no? Pero si yo quiero confirmar esta información, yo me puedo ir a otra página que voy a ponerle aquí, bueno, yo le pongo así, buscar jurisprudencia,
Y esta que aparece aquí a la izquierda me va a mandar otra vez a la Suprema Corte y me va a decir búsqueda por frase o palabra para buscar una tesis o búsqueda por número de registro. En este número de registro es el mismo que aparece aquí, registro digital. Si yo selecciono ese registro, le doy copiar, me voy a la búsqueda de tesis y le pongo aquí el número de registro, me va a mandar a la misma tesis, que es esta. Y le doy otra vez doble clic y me va a aparecer. Esta es la tesis, ya con la misma que me aparece aquí, es la misma que aparece en el buscador de tesis. Y me habla de referente a ese artículo del Código Penal para la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí me dice, inimputable, la imposición de una medida de seguridad consiste en el tratamiento en interno o en libertad, requiere la acreditación de que cometieron un hecho típico y antijurídico por la legislación del Distrito Federal. Del contenido del artículo 5, entonces, estas tesis me mandan las tesis que está involucrado ese artículo en específico de esa ley. Y esto lo pueden hacer en materia civil, en materia mercantil, en materia laboral, en la que ustedes quieran. Y aquí, por ejemplo, encontré esta. Bueno, ya la vimos, ya vimos cómo se obtiene. Y bueno, pues dentro de nuestra presentación tenemos una tesis que encontramos, que es precisamente culpabilidad. Para determinarla no debe tomarse en cuenta el pronóstico de readaptación social del sentenciado. Y aquí precisamente de la interpretación de los artículos 5º, 70 y 72 del Código Penal Federal, Distrito Federal, se obtiene que la fijación del grado de la culpabilidad se encuentra regido por el criterio del reproche de culpabilidad. Esta tesis, que se las voy a enviar también en conjunto con la presentación, es muy importante porque aquí, por ejemplo, nos está hablando una parte de que, se los voy a leer así rápido, dice, solo deben ser tomadas en las medidas que sirvan para mostrar su personalidad en relación al hecho cometido, entre otras cosas, su ámbito de autodeterminación en la ejecución del delito, es cuando se comete, la persona ha cometido el delito. Aquí, por ejemplo, así la cuantificación de menor o mayor de esa culpabilidad, también denominada grado de culpabilidad y que determina el quantum de la pena, depende de la ponderación que haga el juzgador en diversos factores enumerados en el artículo 72, artículo que vamos a ver en futuras conferencias. En cuanto se ve reflejada la gravedad, va a haber una graduación, como se los comenté, ¿no? Esa es la parte esencial y bueno, pues todos los artículos que estén vinculados a una tesis, sea aislada o sea jurisprudencial, va a aparecer en esto como lo acabamos de checar. Esa pesar se las dejo para que lo puedan ver, que pues hay artículos que ya tienen una tesis aislada o una tesis jurisprudencial. Ahora pasamos a lo que es el artículo 6º. El artículo 6º habla del principio de la jurisdiccional. Solo podrán imponerse pena o medida de seguridad por resolución de autoridad judicial competente. Nadie más, ¿eh? Son los únicos que van a tener, mediante procedimiento seguido ante los tribunales previamente establecidos. Obviamente, hoy en seguimiento, en lo que respecta al Código Nacional de Procedimientos Penales. Es ahí donde ese procedimiento se tiene que llevar, pero solamente la autoridad judicial. No hay otro tipo de autoridad que pueda poner una sanción. Bueno, ahora llegamos a lo que sería el libro, seguimos en el libro primero, disposiciones generales, pero ahora con el título primero que habla de la ley penal. Aquí ya nos pasamos al capítulo primero, que es aplicación espacial de la ley, con el artículo 7º, que vamos a hablar primero del principio de territorialidad. Este código se aplicará en el Distrito Federal por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio. Entonces aquí ya nos acotaron. Este código penal de la Ciudad de México, bueno, Distrito Federal o Ciudad de México, solo va a poder aplicar delitos del fuero común y que se hayan cometido en ese territorio, en lo que es la Ciudad de México. Nada más. Esto ya nos está acotando, ya no podrá tomar en cuenta delitos federales, porque por eso existe el Código Penal Federal. Y haciendo lo mismo que hicimos hace un momento en buscar
Pues nos encontramos con esta tesis, ¿no? Competencia para conocer los delitos cometidos por médicos de guardia residentes en nosocomios que forman parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Salud del Distrito Federal con motivo del ejercicio de sus funciones, surte a favor de un juez penal del fuero común. Esta es una tesis aislada, es de la novena época, y bueno, aquí lo que nos habla es de que llegó un momento en que querían juzgar a médicos de una estructura de salud del Distrito Federal, pero en el ámbito federal, no en el ámbito local. Entonces, esta tesis aislada nos habla que no, que esos doctores, que esa competencia o esos médicos van a tener que ser enjuiciados por un juez penal del fuero común. Eso es lo que nos dice esta tesis. Obviamente es una tesis aislada, no es de cumplimiento general, pero bueno, esta es la idea de ir conociendo qué tipo de tesis te puedes encontrar en los códigos. Aquí vamos a ir mostrando durante esta conferencia y las próximas qué tesis nos vamos a encontrar y nos vamos a detener en algunas para poder hacer un análisis más completo de lo que es el delito. Aquí, como estamos viendo cuestiones generales, bueno, pues es más sencillo. Aquí estamos hablando de competencia territorial que tiene el Código Penal y obviamente pues habrá muchos factores que, bueno, si el delito se cometió en la Ciudad de México y es un delito del orden común, pues va a ser el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México quien se va a encargar de llevar ese asunto, de poder llegar, o en su caso, a una sentencia. Ahora vamos a lo que es el artículo 8, principio de aplicación extraterritorial de la ley penal. Este código se aplicará asimismo por los delitos cometidos en alguna entidad federativa, pero ¿cuándo? O sea, se cometieron los delitos en otra entidad federativa. ¿Cuándo puede entrar la aplicación en la Ciudad de México? Uno, produzcan efectos dentro del territorio del Distrito Federal. Si los delitos se cometieron en otros estados, pero hay efectos en la Ciudad de México, va a ser competencia de aquí del Tribunal de la Ciudad de México, sean permanentes o continuados y sean cometidos en el territorio del Distrito Federal. Hay que recordar que un delito permanente o continuado es el que no el tiempo no lo va limitando, ¿no? Que no, sino que sigue en el tiempo en el tiempo suscitándose ese delito, ¿no? Por ejemplo, la aportación de armas de fuego, la aportación de narcóticos, cuando los están en movimiento, o el delito de secuestro, ¿no? Privación ilegal de la libertad. Entonces, hay son delitos que son permanentes o continuados y se sigan cometiendo en territorio del Distrito Federal. Por ejemplo, privaron de la libertad a una persona en Veracruz, pero se la trajeron aquí a la Ciudad de México y sigue siendo privada de libertad. Es competente el Tribunal de la Ciudad de México para poder, ahora sí que llevar al juzgado a esa persona que relacionada con esa actividad ilícita, pero con competencia del Distrito Federal o Ciudad de México. Bueno, en el artículo 8 bis, competencia por razón de seguridad. Este también es un tema interesante porque bueno, cuando hablamos de una competencia de seguridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Código Penal dice, ¿saben qué? Ya, pues, si hablamos de competencia de seguridad, este código aplicará el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esto se abocó a lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal de la Ciudad de México. Dice, bueno, ¿qué pasa en el Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales con respecto al artículo 22, que también habla de competencia por razón de seguridad? Será competente para conocer de un asunto un órgano jurisdiccional distinto al lugar de la comisión del delito o al que resultara competente con motivos de las reglas antes señaladas, cuando atendiendo por las características del hecho investigado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. Si están, por ejemplo, una persona que es señalada por muchos delitos, que ya tiene, pues ahora sí que una carrera delictiva y llega a una prisión en la Ciudad de México, pues puede existir razones de seguridad para la prisión, a lo mejor no tiene las cuestiones adecuadas o
o puede provocar problemas internos, ¿no? O también en su caso que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. Eso a lo mejor se ven en otras entidades donde los penales tienen bajos recursos y que no establecen bien los procesos de que tienen ahí los prisioneros, y bueno, ya los sentenciados, digámoslo así, y pues obviamente tendría que ser trasladado a un penal con mayor seguridad. Entonces, también implica muchísimas cosas, como que el preso debe estar cerca de la casa de sus familiares. Hay amparos relacionados con ese asunto, y bueno, pues con ese tipo de asuntos, y bueno, pues es parte de este ordenamiento legal que establece la seguridad, ¿no? Sobre todo que me llama mucho la atención es lo que es el impedir, garantizar el desarrollo adecuado del proceso. Si no hay un desarrollo adecuado del proceso, pues no puedes llegar a completarlo, ¿no? Es más, si llegas todavía a lo que es el juicio oral. Entonces, este es una parte importante. Continuando con el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que por las mismas razones la autoridad judicial, a petición de parte, estime necesario trasladar a un imputado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en el que será competente el órgano jurisdiccional del lugar en que se ubique dicho centro. Eso lo estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, puede existir, no, a lo mejor no en la Ciudad de México, pero en otros estados donde sí tienen problemáticas con sus centros de penitenciarios, pues de que se ha trasladado a uno de mayor seguridad por diferentes razones, ¿no? Y que pues eso implique que el traslado sea mejor cuidado el preso por algunos delitos que en los cuales se forma parte dentro del proceso penal, o pues ya tenga un sentido de peligrosidad, muchísimas cosas que pueden englobar este asunto. Y bueno, pues también, como dicen, a petición de parte. Esto es un tema que existe, el Código Nacional existe ahí. Ahora, de que se aplique, es así, ya es otro detalle que, bueno, pues sería cosa de verlo, pues a lo mejor en otras entidades, ¿no? Con el objeto de que los procesados por delitos federales puedan cumplir su medida cautelar en los centros penitenciarios más cercanos al lugar en el que se desarrolle su procedimiento, las entidades federativas deberán aceptar internarlos en los centros penitenciarios locales, con el fin de llevar a cabo un debido proceso, salvo la regla prevista en el párrafo anterior y en los casos en que sea procedentes medidas especiales de seguridad no disponibles en esos centros. Entonces, cuando existen delitos federales en una determinada entidad, pues bueno, pues podrán ser internados en los centros penitenciarios o locales, siempre y cuando, pues obviamente, pues las medidas de seguridad que dispongan esos centros locales, ¿no? Aquí en la Ciudad de México no creo que exista problema. Si detienen a alguien por un delito federal, pues puede terminar en el reclusorio norte, en el reclusorio oriente, en el reclusorio sur, ¿no? Pueden quedar en esas, digo, en esos centros penitenciarios. Y bueno, pues en algunos casos el código lo señala que dependiendo de la peligrosidad o que no existan medidas de seguridad disponibles en esos centros, pues sean llevados a uno de máxima seguridad, que bueno, serían casos muy especiales. Llegamos a lo que es la aplicación temporal de la ley, ¿no? Ya vimos la territorial, ahora vamos a la temporal. Bueno, pues la temporal en el artículo 9 establece la validez temporal. Es aplicable la ley penal vigente al momento de la realización de un hecho punible. Y bueno, aquí es importante señalar que la ley penal, y bueno, pues yo creo que en todos los ámbitos del derecho se va a aplicar una ley vigente, no una ley que esté vigente, que vaya, que en el momento que se susciten los hechos, en este caso, hechos penales, hechos señalados como adecuados al tipo penal, pues debe de estar vigente. Por favor, no olviden subir su número telefónico si quieren participar con nosotros en los grupos Vampiro, subir su correo electrónico si quieren que les enviemos esta presentación, y por favor, continúen con esta gran conferencia.
suscríbanse a nuestro canal de YouTube, regálenos un comentario y denle like, por favor. Muchísimas gracias. Hagamos a lo que es el artículo 10, principio de la ley más favorable. Cuando entre la comisión del delito y la extinción de la pena o medida de seguridad correspondientes entrara en vigor otra ley aplicable al caso, se estará a lo dispuesto en la ley más favorable al inculpado o sentenciado, cuestiones que ya estábamos viendo desde un principio. La autoridad que esté conocimiento o haya conocido del procedimiento penal aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando el reo hubiese sido sentenciado y la reforma disminuya la penalidad, se estará a la ley más favorable. Y aquí hicimos el mismo procedimiento y nos encontramos con estas tesis. Y esta tesis que les voy a presentar es una tesis jurisprudencial. Esta tesis sí es de cumplimiento general. Es de la novena época y señala lo siguiente. Esta sí voy a darle lectura porque es muy interesante lo que señala aquí, que dice: el secuestro exprés, el concurso de penas que subsistió entre el quinto párrafo del artículo 160 del Código Penal del Distrito Federal, actualmente abrogado, y el primer párrafo del artículo 163 bis del mismo ordenamiento legal, se resuelve con el principio de mayor beneficio del reo. Ya ven, mencionan el mayor beneficio del reo. Leemos que, por ejemplo, de ahí que se ha precisado determinar cuál de las dos penas previstas en los citados tipos es aplicable. O sea, había dos tipos de pena, con el que ya estaba abrogado y el que ya era, pues ya reformado, ¿no? Con su nueva penalidad. Se actualizó durante la vigencia de ambas normas, ya que el concurso de pena suscitado no tiene solución en los principios de especialidad, consución y contemplados en el artículo 13, que es el artículo que acabamos del Código Penal. En virtud de que ninguna de las normas confrontadas tiene de un carácter especial, obviamente no es especial al no contener una de ellas algún elemento específico que suponga predomine sobre la otra, ni respecto de los bienes jurídicos que tutela, ya que ambas son de idéntico contenido, tutela la libertad y el patrimonio de las personas, y ninguna es subsidiaria de la otra. Entonces, a partir de lo que estamos comentando, pues prevén la misma conducta y son independientes entre sí. Esto es, una de ellas no cubrirá lagunas o defectos del otro. Por lo tanto, para resolver el concurso de penas entre artículos del 160 y 163 bis del Código Penal del Distrito Federal vigente hasta el agosto de 2006, debe acudirse al principio de mayor beneficio a favor del reo previsto en el artículo 10, como lo acabamos de ver, el cual se elige entre las dos penas previstas por el legislador, lo que resuelve más beneficio por el inculpado. Entonces aquí ya nos habla una tesis de que existían dos normas con una tipo penal igual, pero ya estamos hablando de que se va a aplicar la de mejor beneficio al inculpado, ¿no? Entonces, ya estamos entrando en materia con lo que respecta a los primeros artículos del Código Penal y que ya empieza a tener efectos o búsquedas concretas positivas en lo que son las tesis de tipo jurisprudencia, las cuales, pues lo saben, pues son de cumplimiento general. Permítanme un segundo, estamos admitiendo otros visitantes. Y bueno, pues nos encontramos otra tesis que también a mí se me hizo muy interesante. Esta también está muy bien elaborada. Principio de la ley más favorable al sentido, su aplicación tratándose de la pena mínima prevista en la norma sustantiva penal vigente al momento de cometerse el hecho y la establecida en su reforma, ¿no? Esto es una tesis aislada, esta ya es de la 10ª época, en la cual indica que cuando una sentencia de condena se ubica al inculpado en un grado de culpabilidad mínimo, fíjense, y hubo reformas
en la punición prevista en la norma sustantiva penal la aplicación del principio de la ley más favorable, previsto en el artículo 10 que acabamos de ver del Código Penal del Distrito Federal, implica que cuando el mínimo de la pena prevista en la nueva norma sea menor que el contenido en la norma vigente al momento del hecho, procede a aplicar la punición de la nueva sustantiva, pues con ello no se estaría seccionando la norma. Entonces aquí está hablando de cuando una persona ya es sentenciada con la pena mínima, ya sentenciada con la pena mínima y llega a una nueva norma donde la pena mínima es menor, procede a aplicar la punición de la nueva ley, pues ello pues no sería seccionar la norma. Interpretación que resulta inaplicable cuando el grado de culpabilidad fue mayor al mínimo. Y aquí es algo bien interesante. O sea, si la persona fue sentenciada con la pena mínima y hay una reforma posterior donde esa pena mínima es menor, se la pueden aplicar la nueva ley. Pero no es aplicable si el grado de culpabilidad fue mayor al mínimo. Entonces, si la pena, por ejemplo, un delito, no vamos a poner un ejemplo, robo, ¿no? Y la pena mínima de robo es 10 años. Llega una nueva, bueno, y de 10 años. Y en ese momento es sentenciada la persona por robo a 10 años de cárcel. Ya tiene su sentencia de 10 años, que es la mínima. Hay una reforma que dice, bueno, ahora el delito de robo ya no va a ser la mínima, van a ser 10 años, ahora van a ser 8. En ese momento que ya que era la nueva ley, se le puede aplicar. Ya no serían 10 años de cárcel, ahora serían 8. Pero vamos a poner que fue sentenciado a 12 años, es más de la mínima. Ya no se le va, pues inaplicable ese cambio, esa reducción de la pena a 8 años, sino se va a quedar con sus 12 años, ¿no? Entonces es interesante los análisis que estamos haciendo, porque eso dicen las tesis y ahí están, ¿no? Que es una tesis aislada, sí, pero de todos modos puede tener un referente, ¿no? Sobre todo eso que me gustó de la pena mínima, ¿no? Que aquí está la tesis. Ahora, no es de cumplimiento general, pero pues sí es un criterio que hay que tomar en cuenta. Ahora, vámonos con el artículo 11. Tenemos el momento y lugar del delito. El momento y el lugar de la realización del delito son aquellos en que se concretan los elementos de una descripción legal. Obviamente, pues es un conjunto de hechos. Acuérdense que el conjunto de hechos te deben estar adecuados a un tipo penal. Debe de existir esa parte y obviamente es la probable responsabilidad de en su momento imputado, señalado, imputado o acusado, ¿no? Dependiendo de cuál sea la etapa dentro del sistema procesal penal. Bueno, pues ese es lo que refiere el artículo 11. Llegamos a lo que es el capítulo tercero, aplicación personal de la ley, la validez personal. Ya vimos lo que es territorio, temporalidad y ahora lo personal. Todos esos tres elementos que estamos viendo en esta parte del Código Penal de la Ciudad de México los van a encontrar en su código de su estado. Las disposiciones de este código se aplicarán a todas las personas a partir de los 18 años. Entonces, aquí es muy importante. Aquí el Código Penal establece los mayores de 18 años se va a aplicar. Entonces, las personas que tengan menos de 18 años, pues obviamente tendrán que atenderse con la ley de adolescentes, ¿no? Que son dos, hay una ley por estado y la ley federal de adolescentes que estén vinculados a un acto ilícito. ¿Cómo serían los procedimientos? La ley de adolescentes es un tema muy especial. Hay hasta diplomados y que certificaciones y no sé qué tanto rollo también por ahí, pero sí es también tema de conferencia, pero ahorita pues no nos vamos a abocar a eso, pero como todo penalista sí recomendamos que hay que llevar una cierta estudios al respecto. Bueno, tenemos aquí lo que son los concursos aparente de normas, ¿no? El principio de especialidad, consución y subsidiariedad cuando una misma materia aparezca regulada en diversas disposiciones, ¿no? Entonces aquí el Código Penal establece los términos para ese tipo de supuestos.
aquí tenemos lo siguiente. La especial prevalecerá sobre la general. Entonces hay leyes especiales. Un ejemplo, no sé, un delito de un servidor público en el Código Penal que vamos a ver subsecuente en las siguientes conferencias. Está también, por ejemplo, en la Ley de Trabajadores de la Ciudad de México y que esté el mismo tipo legal, ¿no? Por ejemplo, corrupción, ¿no? Eso es un ejemplo nada más. Entonces, existe corrupción en ese ordenamiento legal especial y sobre el ordenamiento general. Entonces, ¿cuál va a ser? Pues el Código Penal de la Ciudad de México prevé que la especial prevalecerá sobre la general. La de mayor protección al bien jurídico absorberá a la de menor alcance. Entonces, la norma que cuide una mayor protección del bien jurídico absorberá a la de menor alcance. Entonces hay que tener cuidado, bueno, cuál tiene mayor alcance o no. Y eso se los va a dar los datos, la información que contienen los hechos, y eso va a poder saber, bueno, cuál es, o la norma, identificar cuál es cuál. La principal excluirá a la subsidiaria. Entonces, si hay una principal que determine la actividad señalada como la ley como delito, pues bueno, esa actividad, esa ley va a la que va a precisarse que va a ser la principal y no la subsidiaria, ¿no? Y bueno, ubicando nuevamente otra tesis en nuestras búsquedas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encontramos esta que a mí se me hace súper genial, que en verdad eso es un ejemplo. Recuerden, todas las tesis de jurisprudencia tienen abajo unas letritas de color rojo. Esas letritas de color rojo hay que leerlas porque luego no están vigentes, o ya son contradicción de tesis, existen muchos factores. Esas letras de rojo indican, se considera de aplicación obligatoria a partir de tal fecha. Y esas letras con rojo van a indicar que están vigentes. Entonces, mucho ojo con esta parte al realizar las búsquedas de tesis. Bueno, ¿qué pasa con esta tesis? A mí se me hizo súper padrísima, es materia constitucional y materia penal, pero ahí les va. Es de la 10ª época. Empezó a tener ya obligatoriedad el 7 de enero de 2019, o sea, estamos hablando de hace 4 años. Concurso aparente de normas en el delito de robo, al ser incompatibles entre sí la calificativa de pandilla, artículo 252, y la agravante de ser miembro de una corporación policíaca. Ambas previstas en el Código Penal del Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, respectivamente, conforme al principio de absorción, únicamente debe subsistir la primera, pues de lo contrario se encontraría el principio non bis in idem regulado por el artículo 23 constitucional. Bueno, ¿qué nos dice ese artículo 23? Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y bueno, ¿qué nos dice esta tesis? Esta tesis establece que está el delito de robo, ¿no? Primera figura, delito de robo. Ya tienes tú el delito de robo, pero tienes una calificativa, robo en pandilla. Entonces ya tienes robo en pandilla. Pero aparte, tienes un agravante. ¿Y cuál es ese agravante? Pues el agravante es que miembro de una corporación policíaca, ¿no? Entonces, lo que nos dice esta tesis es que tú tienes efectivamente robo y tienes tu calificativa de pandilla, pero no puedes aplicarle el agravante de miembro de corporación policíaca porque estarías violando la Constitución. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Entonces, aquí se define bien la Suprema Corte de Justicia diciendo, bueno, el robo sí, la calificativa de pandilla también, pero ¿qué crees? El agravante como miembro de policía no entra. Es una tesis súper fascinante, en verdad, que es de mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, el artículo 23, el principio no bis idem, relativo a que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Ahora bien, si el quejoso, en este caso el imputado, es penalmente responsable por la comisión del delito de robo calificado, en virtud de llevarse a cabo en pandilla,
calificativa prevista en el artículo 252. Cuando el miembro de la plantilla se haya sido servidor público de alguna corporación policíaca, se aumentarán dos terceras partes de las penas que le corresponda por los delitos, él o los delitos cometidos. Y al actualizarse el agravante de ser miembro de una corporación policíaca contenida en el diverso numeral, en este caso el 224, por quien haya sido miembro de algún cuerpo de seguridad, ambos del Código Penal de la Ciudad de México, y al individualizar la pena de prisión, la sala responsable aplicó tanto la calificativa como agravantes señaladas, sin considerar que ambos numerales prevé el agravante de haber sido miembro de algún cuerpo policiaco. Resulta inconcuso que respecto de la primera calificativa aumentó dos terceras partes y en relación con la segunda incrementó la pena en 2 años, 2 meses y 22 días. Es decir, se está agravando la pena 2 veces por la misma circunstancia. El sujeto activo sea miembro de algún cuerpo de seguridad pública, lo cual es contrario al principio que ya referimos. El conllevar que se sancione 2 veces a una persona por el hecho de pertenecer a una corporación policíaca, calificativa por sí y agravante de plantilla. Por ello, en el caso en el que concurran con materia de imputación diversas agravantes, como las señaladas, no podrán incrementarse las penas en los términos del artículo 224 y del precepto del 252, pues es evidente que entre estas surge un concurso aparente de normas y por tanto son incompatibles entre sí. Pues una determinada circunstancia agravante, ser miembro de alguna corporación policíaca, se encuentra regulado en una norma comprendida en otro de mayor alcance. Conflicto que debe solucionarse conforme al principio de absorción previsto en el artículo 13, que es el que acabamos de ver. Consecuentemente, ante el concurso de aparente de normas, únicamente debe de subsistir la imposición del agravante contenida en el párrafo tercero del artículo 252 mencionado, pues dicha calificativa es genérica y única conjunta a ambos elementos. Esto es sancionar a los miembros de corporaciones policíacas que forman parte de una pandilla para la comisión de un delito. Entonces tenían dos, una calificativa y una agravante. Aquí la Suprema Corte nos indica que no se pueden aplicar las dos. Es una tesis jurisprudencial. Viene a partir de lo que es el artículo 13 del Código Penal de la Ciudad de México, como ya comentamos, y de ahí la importancia de cómo debemos de analizar los artículos. Si bien estamos en el artículo 12, lo que nos espera de aquí a los demás artículos que hagamos va a estar súper interesantísimo estas conferencias. Por favor, suban su número telefónico por si quieren pertenecer a Autos Vampiro o su correo electrónico para que puedan obtener esta presentación, además de las tesis que acabamos de ver. También tenemos lo que es el artículo 14, aplicación subsidiaria del Código Penal. Cuando se comete un delito no previsto por este ordenamiento, pero sí en una ley especial del Distrito Federal, se aplicará esta última y solo en lo no previsto por la misma se aplicará las disposiciones de este código. Entonces habrá leyes especiales en las cuales tengan sanciones especiales, pues esa prevalecerá conforme a la general, que en este caso la general es el Código Penal de la Ciudad de México. Y bueno, pues espero que les haya servido de mucho esta explicación. En verdad, muchísimas gracias por estar en este inicio de estas conferencias de Código Penal. De aquí nos vamos a arrancar cada sábado o viernes para que estemos aquí en conjunto analizando este Código Penal. Hoy nos fue tranquila la noche, estuvo muy bien. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, SMT Gómez Mor Jurídico, dejar un comentario, dejar un like y bueno, pues ver las otras conferencias que tenemos. Cuando por favor feliciten esta conferencia en los chats en la medida de lo posible, en verdad eso pues me da muchísimo gusto y en verdad muchísimas gracias por todos los comentarios. Estoy viendo aquí excelentes comentarios, teléfonos, sus correos electrónicos, muchísimas gracias y en verdad
Quiero agradecer a todas y todos por su presencia de hoy y bueno, muchísimas gracias. Permítame un momento, por favor.